Buenas noches, comunidad. Espero que estén listos para otra noche de historias de terror. Déjenos en los comentarios desde dónde nos están viendo esta noche. Nos encanta mucho su participación. Comencemos. Me llamo Miguel. Tengo 28 años y he vivido en Nuevo León toda mi vida. Hace unas semanas empecé un trabajo temporal como vigilante nocturno en una escuela que está desactivada. El lugar está medio olvidado por la ciudad, casi nadie entra, y la mayoría de los días son bastante monótonos, solo yo y el silencio. El turno es de 7 de la noche a 7 de la mañana, y básicamente tengo que hacer rondas por el edificio para asegurarme de que todo esté en orden. Nunca imaginé que algo fuera de lo común pasaría ahí, pero pasó. La escuela tiene varios salones y un área administrativa, pero desde el primer día algo me llamó la atención. Un salón cerrado con llave cerca del pasillo principal. Afuera, en la pared, hay un pizarrón blanco fijo. Todas las mañanas al salir, notaba que estaba distinto, con palabras escritas. Pensé que tal vez era una broma de estudiantes o de alguien del personal, pero nadie lo admitía. No había explicación clara. Al principio, las palabras en el pizarrón eran simples, sueltas, como mira, no, quédate, aquí. Parecían frases sin sentido o intentos de armar algo, pero nada concreto. Solo me parecía raro, porque durante la noche nadie entraba a ese salón. Está cerrado con llave y no tiene ventanas. Me dio curiosidad, pero traté de no pensar mucho para no parecer paranoico. Con los días, las frases se fueron alargando, tomando forma. Al principio creí que podía ser alguna señal entre el personal de limpieza o algo así, pero pronto noté que los mensajes parecían dirigirse a mí. Eso me incomodó, porque nunca había contado a nadie sobre mis rutinas, y parecía que alguien me observaba con atención. No soy de creer en cosas sobrenaturales ni nada por el estilo, pero reconozco que eso me intrigó. Tomé fotos de los mensajes para mostrarlas después a mi jefe o a algún amigo, pero cada vez que intentaba mostrarle a alguien, el pizarrón estaba limpio, como si nadie hubiera escrito nada. Eso aumentó mi angustia, porque nadie me creía. La primera vez que traté de mostrarlo, un compañero vino conmigo temprano en la mañana. Miró el pizarrón y dijo que no había nada escrito. Me quedé sin palabras. Pensé que tal vez estaba viendo cosas, que era el cansancio del turno o la soledad. Pero no. Las fotos estaban en mi celular. Las palabras estaban ahí. Yo lo sabía. Poco a poco, los mensajes se volvieron más personales. Ya no eran frases vagas, sino oraciones que describían cosas de mi rutina, detalles íntimos que nadie podría saber. Una vez, durante el almuerzo, pensé en llamar a mi madre. A la mañana siguiente, el pizarrón decía, «Ella espera tu llamada». Me congelé al leer eso. ¿Cómo podían saberlo? Creí que quizás alguien del trabajo me estaba espiando, pero nadie se interesaba en mi vida. Y ese salón estaba cerrado con llave. No había cámaras en ese pasillo, así que no había forma de que alguien escribiera sin que yo lo viera. Además, los mensajes eran tan específicos que parecían salidos de mi cabeza. Eso me afectó más de lo que quiero admitir. Un día, el mensaje fue, «No estás solo». No supe si sentirme amenazado o acompañado. El turno nocturno es muy solitario, y esas palabras me hicieron sentir observado. Miré a mi alrededor, a los pasillos vacíos, a las puertas cerradas, pero no había nadie. Solo yo y el silencio de la escuela. Empecé a sentirme inquieto, como si algo invisible me vigilara. Era difícil de explicar. Algunas noches, el ambiente se volvía más pesado, como si hubiera otra presencia ahí. Trataba de convencerme de que era mi imaginación o el estrés, pero cada vez que entraba a esa escuela, la sensación se hacía más fuerte. Esa noche, después del turno, no podía dejar de pensar en lo que el pizarrón intentaba decirme. Entonces noté algo extraño. La puerta del salón cerrado tenía una pequeña rendija por donde se podía ver la superficie del pizarrón.
Me quedé parado mirando por ese hueco varios minutos, esperando que el mensaje cambiara. De repente, las palabras comenzaron a aparecer, como si alguien estuviera escribiendo dentro, pero no había nadie visible. Intenté abrir la puerta, claro, pero estaba con llave. Toqué varias veces, pero nadie respondió. Pensé que quizás era el conserje que entraba por la mañana, pero su horario no coincidía con cuando aparecían los mensajes. Empecé a sentir miedo, ese miedo que no es físico, sino de algo que no entiendes y que no puedes controlar. A la mañana siguiente, el pizarrón estaba limpio cuando llegué. Esperé hasta el momento en que suelen aparecer los mensajes. Cuando volvió a escribirse, me sorprendió la frase: «Estás atrapado en algo más grande de lo que crees». Esa frase me puso los pelos de punta y mi cabeza dio vueltas tratando de encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. Me di cuenta de que ya no podía ignorar lo que pasaba. Empecé a anotar cada frase, cada palabra, intentando encontrar un patrón, alguna pista. Pero los mensajes no seguían una lógica sencilla. A veces hablaban de mi pasado, otras de cosas que ni recordaba haber contado. Parecía que alguien o algo investigaba mi vida a fondo. Traté de contarle a algunos compañeros, explicar lo que pasaba, pero nadie me creía. Pensaban que exageraba o que el estrés me estaba jugando una mala pasada. Eso me aisló más. Ya no confiaba ni en mí para saber si era real o solo producto de mi imaginación. Pero cada vez que entraba en esa escuela, el pizarrón me recordaba que no era solo un sueño. Una noche, haciendo la ronda, sentí un cambio en la temperatura del pasillo. Se volvió más frío, como si un viento helado pasara, aunque las ventanas estaban cerradas. Luego oí un susurro bajo, casi imperceptible, que parecía decir mi nombre. Me quedé quieto, miré a mi alrededor, pero no había nadie. Mi corazón se aceleró y solo quería salir de allí. Decidí buscar ayuda. Mostré las fotos de los mensajes a mi hermana. Ella se preocupó, pero me aconsejó mantener la calma y no asustarme. Dijo que podía ser una broma, pero que debía investigar antes de sacar conclusiones. Eso me tranquilizó un poco, aunque la sensación rara seguía ahí. Sin embargo, cuando volví a la escuela para mostrarle el pizarrón a mi jefe, el mensaje había desaparecido. El pizarrón estaba limpio, como recién borrado. Eso empezó a pasar cada vez más. Cuando intentaba probar que era real, los mensajes desaparecían. Era como si la escuela jugara conmigo, retándome a creer. Una vez escribí yo mismo en el pizarrón, con una tiza que encontré cerca de la puerta. ¿Quién está escribiendo? Por favor, manifiéstese. A la mañana siguiente, la respuesta estaba ahí. No puedo mostrarme, pero estoy aquí. Eso me inquietó y despertó mi curiosidad. ¿Quién o qué podía estar escribiendo mensajes para mí en la noche? Empecé a pensar que tal vez era una advertencia o un pedido de ayuda. A veces sentía que esa presencia detrás del pizarrón quería algo, pero no sabía qué. Eso me confundía mucho. Tenía miedo, pero también ganas de descubrir qué pasaba en ese edificio viejo y silencioso. No podía dormir bien. Mi cabeza estaba llena de preguntas. En una de las noches siguientes, decidí llevar una grabadora al turno. Quería ver si captaba algún sonido extraño, alguna voz o ruido incomprensible que pudiera explicar lo que pasaba. Durante la ronda, estuve atento, pero solo escuché mis pasos y el viento golpeando las ventanas. Aún así, al escuchar la grabación al día siguiente, noté un susurro muy bajo, casi imperceptible, que parecía decir mi nombre. Eso me puso nervioso, pero seguía sin tener explicación. Los días pasaban y los mensajes seguían apareciendo, siempre relacionados con algún pensamiento mío del día anterior, algo que hubiera dicho en voz baja o que hubiera cruzado por mi cabeza. Empecé a evitar hablar cerca del salón. Temía que mis palabras fueran captadas por esa presencia. Me desconfiaba incluso cuando alguien hablaba conmigo cerca de ese pasillo. Un día, un mensaje llamó mi atención por estar escrito de forma diferente, con letras grandes y apresuradas. No debes confiar en todos. Pensé inmediatamente en alguien del trabajo,
pero no había razón real para desconfiar de mis compañeros. Quizás era una advertencia para mí, para que estuviera alerta a algo que no veía, o tal vez era una trampa de lo que quería asustarme. Empecé a sentirme cansado, como si ese trabajo que parecía tranquilo se hubiera vuelto una carga difícil de llevar. La inseguridad y el miedo afectaban mi sueño, y mi cabeza siempre estaba confundida, tratando de entender qué era real y qué no. Noté que mi mente estaba demasiado ocupada con algo que no podía controlar. Una madrugada encontré un papel arrugado cerca de la puerta del salón cerrado. Estaba escrito a mano, con la misma caligrafía que vi en el pizarrón, y decía: «No abras la puerta». Me quedé parado un rato, pensando si era una amenaza o un pedido desesperado de quien estuviera dentro. Eso me dio aún más miedo. Traté de ignorar la nota y continuar mi trabajo, pero era imposible. La idea de abrir esa puerta me atormentaba y no podía dormir bien pensando qué habría detrás. Aunque no supiera qué pasaba, sentía que algo muy malo sucedía en esa escuela y que yo estaba atrapado en medio de eso. Una noche decidí sentarme en el pasillo, cerca del salón, y esperar a que apareciera el mensaje en el pizarrón. Me quedé ahí, con el corazón acelerado mirando el silencio de la escuela. Después de unos minutos, las palabras comenzaron a formarse. «Necesitas salir de aquí». Fue la advertencia más directa que recibí y no supe qué hacer. Esa frase me asustó de verdad. ¿Había un peligro real allí? ¿Algo que aún no había visto? Pensé en contárselo a alguien, pero nadie me creería y no quería parecer loco. Me sentí dividido entre querer irme y sentir que debía quedarme. Algunas noches después, el mensaje cambió a algo más personal. «Recuerda lo que hiciste». Eso me sorprendió. No tenía idea a qué se refería y empecé a pensar en todo lo malo que había hecho en la vida, en cosas que quería olvidar. El pizarrón parecía querer afectarme a propósito. Sentí que la situación se salía de control. El miedo y la ansiedad me dominaban y ya no sabía si los mensajes eran reales o solo producto de mi imaginación cansada. Pero cada mañana miraba el pizarrón, esperando ver qué iba a mostrarme. Fue entonces, en una madrugada más fría de lo normal, que escuché un ruido desde dentro del salón cerrado. Sonaba como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo. Me quedé paralizado unos segundos, con el corazón latiendo fuerte, sin saber si debía acercarme. Cuando finalmente me animé y fui hasta allí, el ruido cesó. Miré por la rendija de la puerta, pero solo vi el pizarrón vacío. Aún así, sentí que algo o alguien me estaba observando desde el otro lado. El mensaje del día siguiente fue corto, pero inquietante. «Falta poco». No entendí qué significaba. ¿Poco para qué? ¿Para que pase algo? ¿Para que descubra la verdad? Esa frase se me quedó en la cabeza todo el día. Pensé en renunciar, pero había algo en mí que necesitaba entender hasta dónde llegaba todo esto. Sentía que una parte mía ya estaba atrapada en esa escuela. Intenté abrir la puerta del salón con una copia antigua de llave que encontré en la bodega, pero no funcionó. La cerradura parecía diferente de las demás de la escuela, como si la hubieran cambiado hace poco. Eso me dio aún más desconfianza. ¿Por qué mantener cerrado ese salón en una escuela abandonada? ¿Y por qué justo ahí pasaba todo? Decidí contactar al antiguo vigilante, el que trabajó allí antes que yo. Conseguí su número con el administrador y lo llamé. Cuando mencioné la escuela y los mensajes del pizarrón, guardó silencio unos segundos. Luego solo dijo: «¿Tú también los ves?». Eso me heló la sangre. Colgó enseguida y no volvió a contestar. Quedé impactado por la confirmación. Saber que otra persona había pasado por lo mismo me dio una mezcla de alivio y pánico. Alivio porque no estaba loco. Pánico porque todo era real. Empecé a preguntarme por qué nadie hablaba de eso. ¿Por qué esconder algo tan extraño? ¿Cuántas personas habían pasado por ahí antes que yo? Volví al trabajo esa noche decidido a entender todo. Llevé una cámara vieja y la dejé grabando el pizarrón toda la madrugada. Al día siguiente, el mensaje era claro.
Deja de intentar. Esa frase me dio escalofríos. Tomé la tarjeta de la cámara y me fui directo a casa. Al revisar el video, vi que entre las 3:47 y las 3:50, la imagen tembló levemente y las palabras comenzaron a aparecer solas, letra por letra. No se vio ninguna mano, ninguna sombra, solo las letras formándose, como si una fuerza invisible las escribiera. Vi el video varias veces buscando alguna explicación, pero no había. Era real, algo que no podía entender, pero que existía. Y lo peor, parecía saber todo sobre mí. Empecé a pensar si había algo que debía pagar, algo que hice sin darme cuenta. El mensaje del día siguiente fue el más directo. Ya sabes lo que tienes que hacer. Esa frase me persiguió todo el día. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Irme? ¿Abrir la puerta? ¿Contárselo a alguien? Ninguna opción parecía segura. Pasé la noche caminando de un lado a otro, sin poder decidir nada. Por primera vez, pensé seriamente en abandonar todo, pero en el fondo, sabía que huir no serviría, porque sentía que eso me seguía. Comencé a ver palabras apareciendo en los espejos de mi casa, en las ventanas empañadas del autobús, incluso en las paredes del baño cuando me bañaba con agua caliente. No estaban escritas con tinta ni con tiza, solo aparecían, como en el pizarrón, siempre con tono de advertencia o amenaza. Ya no sé qué es real y qué no. El trabajo terminó, el contrato se acabó, pero sigo teniendo pesadillas con la escuela. Sueño con que la puerta se abre y algo me espera adentro. Nunca entro. Siempre me despierto antes. A veces pienso en volver solo para abrir esa puerta. A veces pienso que, si lo hago, no voy a volver jamás. Aún conservo el video, pero no se lo mostré a nadie. No sé si es por miedo a que no me crean o a que me crean demasiado. Nunca he logrado acostumbrarme a ir al dentista. Solo de escuchar ese ruidito del torno, ya se me eriza la piel. Siempre pospongo las citas lo más posible. Pero el año pasado se me rompió un diente comiendo chicharrón y no tuve opción. Terminé en una clínica en el centro, recomendada por un compañero del trabajo. El lugar era moderno, limpio, incluso acogedor, pero igual sentía el estómago revuelto. El dentista era amable, se llamaba Dr. Cayo, e intentaba hacerme sentir cómodo. Pero no funcionaba mucho. Me ponía a sudar solo de sentarme en la silla. Me dijo que tenía que hacerme una endodoncia. Casi me desmayo solo de oír eso. Desde la primera consulta, después de ponerme la anestesia y empezar el procedimiento, noté el cuadro. Estaba en la pared lateral, al lado del sillón. Era un cuadro sencillo, en blanco y negro, como estilizado. Mostraba una silla de dentista en una sala vacía. Solo la silla, nada más. Pero había algo incómodo en esa imagen. Tal vez era el ángulo del dibujo, no sé. Daba una sensación rara, como si hubiera algo fuera de lugar. En la segunda cita, sentí que había cambiado algo. Vi como una sombra al fondo. Una silueta, tal vez. No estaba seguro. Pensé que era mi imaginación. Le comenté al dentista, medio en broma, que parecía que el cuadro había cambiado. Él miró, frunció el ceño y dijo: «No he cambiado nada. Ese cuadro está ahí desde hace años». Me pareció raro, pero no insistí. Tal vez era la luz, o efecto de la anestesia. Volví a casa algo mareado y dormí profundo esa noche. Pero en la tercera cita, ya no tuve dudas. La silueta estaba más cerca de la silla. Claramente era como una figura humana parada al fondo de la sala, dentro del dibujo, sin rostro, sin detalles, solo un contorno oscuro. Me quedé mirándola un rato. El doctor Cayo me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero en realidad estaba asustado. Las siguientes sesiones fueron peores. Ya llegaba nervioso, y no era solo por el tratamiento. Cada vez que miraba el cuadro, la figura estaba más cerca. Era sutil. No era algo obvio, pero yo lo notaba. Ya no era solo una sombra al fondo. Ahora parecía que avanzaba hacia la silla,
poco a poco, un paso por sesión. Lo mencioné otra vez, y el dentista juró que el cuadro nunca había cambiado. Dijo que ni recordaba dónde lo había comprado. Dudé si era por los medicamentos o por mi ansiedad, pero, en el fondo, sabía que algo no andaba bien. Tenía esa certeza. Una vez tomé una foto del cuadro a escondidas con el celular. Quería compararla después en casa, pero salió rara, como borrosa justo en la parte donde estaba la figura. Lo demás se veía bien. Se la mostré a mi amigo Jonás, y me dijo que estaba alucinando, que era una mancha, una sombra, qué sé yo. Nadie más parecía ver lo que yo veía, pero para mí era claro. Y para ese punto, ya me daba un malestar físico. Sentía náuseas cada vez que lo miraba. Empecé a evitar mirar esa pared durante las consultas, pero era más fuerte que yo. Siempre terminaba volviendo los ojos al cuadro. Una noche desperté sobresaltado, jurando que escuchaba el sonido de un torno dental. Era solo un auto afuera, pero el corazón me latía a 1000. Fui al baño, me lavé la cara y al volver al cuarto, lo juro, vi el cuadro en la pared frente a mi cama. Fue un segundo, como una imagen mental, pero estaba ahí, la silla, la figura, y aún más cerca. Encendí la luz, respiré hondo y me quedé despierto hasta el amanecer. Traté de racionalizar. Tal vez era estrés o un sueño muy real, pero en el fondo sabía que no. Eso me estaba siguiendo, de algún modo. Volví a la última sesión con el corazón en la garganta. Era para terminar el tratamiento. Me senté más tenso que nunca. Durante el procedimiento, no aguanté. Giré la cabeza y miré el cuadro. La figura ya estaba justo al lado de la silla, parada, pegada. Era imposible que nadie más lo notara. La forma, la oscuridad, parecía real. Cerré los ojos, traté de respirar, pero el pánico me dominó. Le pedí al dentista que parara. Se asustó, claro. Me preguntó qué pasaba. Inventé que me sentía mal por la anestesia. Me fui sin terminar. Escapé. Durante días intenté olvidarlo, convencerme de que iba a pasar, que era todo por el miedo, los nervios, los medicamentos, pero empeoró. Empecé a ver el cuadro en otros lados, reflejado en el microondas, en la pantalla del celular, en el espejo del ascensor. Y siempre, la figura más cerca de la silla. Y en una ocasión, la silla ya no estaba vacía. Estaba girada, de frente, como esperando a alguien, como esperándome a mí. Esa sensación era lo peor, como si algo me estuviera llamando. Dejé de hablar de esto con los demás. Me daba vergüenza. Evité los espejos por un tiempo, tapé la tele con una sábana. No quería ver superficies reflectantes. Hasta el brillo del agua me incomodaba, pero huir no ayudaba, porque la imagen venía sola a mi mente. Lavando los platos, en el bus, al dormir, la silla, la figura, la presencia. Y lo más perturbador, empecé a sentir que eso me reconocía, que sabía que yo la veía, que solo yo podía verla. Esa conexión era solo conmigo. Volví a la clínica solo para confirmar. Toqué la puerta de la sala 2 y pedí ver el cuadro otra vez. El doctor Cayo no estaba ese día, pero la recepcionista me dejó pasar. La pared estaba vacía, sin cuadro. Le pregunté y me dijo que no había ningún cuadro en esa sala desde hacía años, que, de hecho, creía que nunca hubo uno. Mi cabeza hizo cortocircuito. Quise gritar, llorar, salir corriendo, pero me quedé quieto, mirando esa pared blanca. La imagen ya vivía dentro de mí. Aunque no estuviera ahí, yo seguía viéndola, y no parecía querer irse. Después de esa visita, todo se volvió más extraño. Empecé a sentir una presencia en mi apartamento. Nada que pudiera ver claramente, pero una molestia constante, como si alguien estuviera a mi lado, esperando que volteara. A veces, sentado en el sofá, sentía un frío raro en la nuca. Las ganas de mirar eran enormes, pero el miedo mayor. Evitaba quedarme solo en casa. Incluso en el trabajo, no podía dejar de pensar en ese cuadro que ya no estaba, pero que seguía viendo. Estaba distraído, cansado,
nervioso. Perdí noches tratando de entender lo que me pasaba. Una madrugada, escuché un ruido bajo en mi cuarto. No era un sonido normal, más bien un susurro o un roce. Me levanté para ver, pero el ruido parecía venir de la pared donde creía que estaba el cuadro. Cuando encendí la luz, no había nada, solo una pared blanca y fría. Me quedé ahí un rato, tratando de convencerme de que era mi imaginación, pero no lo era. Las semanas pasaron y el cuadro seguía persiguiéndome. Aparecía en mis pensamientos en cualquier momento. En un reflejo, en una sombra, siempre él, la silueta, la silla, la cercanía inquietante. Sentía que me observaba, esperando que hiciera algo. No sabía qué, pero sentía esa presión. Busqué en internet si alguien había vivido algo parecido, pero solo encontré historias locas. Quería encontrar a alguien que me explicara. Decidí volver al dentista para terminar el tratamiento. Quizás si el canal estaba hecho, todo pararía. En la clínica, el doctor Cayo me recibió con una sonrisa, pero me miraba diferente, preocupado. Me preguntó si estaba bien, y oculté lo que pasaba. Al entrar a la sala 2, mi corazón se aceleró. Miré la pared, sin cuadro ni sombra, solo una sala fría y normal. Traté de concentrarme, pero sentía algo invisible allí. Durante el tratamiento, la silla me parecía incómoda, como si tuviera un peso invisible encima. El dentista parecía calmado, pero tenso, como si supiera más de lo que decía. Cuando terminé, pregunté por el cuadro. Él desvió la mirada y dijo que a veces la gente tiene alucinaciones o que el estrés causa cosas raras. No me convenció, pero no insistí. Salí rápido, sintiendo que había algo en el aire que no podía controlar. En casa, la sensación empeoró. La silla del cuadro apareció en otros lugares, mi sillón, el asiento del coche, hasta en la sala de espera del médico. Siempre la misma imagen. Una silla esperando a alguien, con una silueta al lado. Evitaba sentarme en esas sillas. Tenía un miedo inexplicable. Mi rutina se volvió un ciclo de ansiedad y escape. Quería que todo acabara, pero empeoraba. No sabía hasta dónde llegaría. Una noche, desperté por pasos en el pasillo. Me levanté despacio pensando que era un vecino. Al encender la luz, no había nadie. Pero la silla apareció proyectada en la pared, como una sombra clara frente a mí. Fue tan real que casi me senté. Me paralicé, respiré hondo, apagué la luz y volví a la cama temblando. Quise pensar que era mi mente, pero sabía que no. Aquello tenía voluntad, un propósito que no entendía. Le conté todo a un amigo cercano. Él reaccionó confundido. Trató de animarme, diciendo que era mi cabeza, que debía relajarme. Pero no era solo nervios. Sentía que esa cosa quería algo de mí, que quería que mirara, que aceptara. No sé qué. La idea de aceptar me aterraba más que todo. Entonces entendí que el miedo se volvió prisión. Estaba atrapado sin saber cómo salir. Volví al dentista una última vez para entender. Pregunté por el cuadro, la sala 2, cualquier cosa rara. Doctor. Cayo se puso serio. Suspiró, dijo que hay cosas difíciles de explicar, que ni él entendía bien, pero que a veces el pasado de un lugar deja marcas. Me habló de una clínica antigua en ese edificio con accidentes y desaparecidos. Que quizá eso era una marca. No sé si creí, pero eso dijo. Salí con más preguntas que respuestas. La silla, la silueta, el cuadro inexistente. Todo era un misterio que no podía resolver. Días después, la presencia era más fuerte pero también distante, como si me vigilara esperando el momento. No sabía si era amenaza, aviso o sombra del pasado. Aprendí que hay cosas que vemos y sentimos sin explicación, y a veces lo peor no es entender, sino convivir con lo desconocido. Con el tiempo, intenté ignorar la presencia. Evitaba mirar la pared donde estaba el cuadro, evitar sentarme en el sillón que parecía transformarse en la silla del cuadro. Intenté ocuparme con otras cosas, salir, ver amigos.
Pero en medio de una charla, la imagen volvía a mi mente, clara e insistente. Era como si alguien hubiera grabado esa silla y sombra en mi mente para no borrarla. Tenía pesadillas con la silla vacía y despertaba sudando frío. Una noche, en un sueño extraño, desperté sintiendo que alguien me tocaba el hombro. Giré el rostro despacio y no había nadie. Pero el frío era igual al de la sala del dentista, la silueta que quería entrar en mi espacio. Me quedé en la cama un buen rato pensando qué significaba eso. No era solo miedo, era presencia constante. Pensé si estaba loco, si necesitaba ayuda. Busqué a alguien que entendiera de lo sobrenatural. Encontré un foro con relatos parecidos. Gente que veía sombras en cuadros o sentía presencias inexplicables. Algunos decían que eran espíritus atrapados, otros proyecciones mentales. Me sentí menos solo, pero sin respuestas claras. Intenté un ritual de limpieza para ver si cambiaba algo. Hice una limpieza en casa con incienso y oraciones que encontré. Ese día parecía que la presencia era más débil. Dormí mejor. Pero al día siguiente, al sentarme en mi sillón, vi de nuevo la silla y la silueta al lado. No hubo limpieza que valiera. Era algo más fuerte que cualquier ritual. No era un fantasma común, sino algo que se alimentaba de mi miedo. Empecé a evitar mi casa. Pasaba más tiempo afuera. Pero la imagen me acompañaba en la cabeza, las sombras, todos lados. Apagué las luces del cuarto por semanas. Dormía con el celular prendido. El silencio de la noche aumentaba la presencia. Cada ruido me hacía saltar y recordar el cuadro y la silueta. Mi vida social colapsó. No quería que nadie supiera por miedo a que me tomaran por loco. Una vez, en el bus, mirando por la ventana, vi la sombra de la silla proyectada en la acera. Me quedé congelado con el corazón latiendo fuerte. Parpadeé para ver si era truco, pero no desaparecía. Por suerte, nadie notó. Bajé la mirada para distraerme, pero sentí que me seguía hasta casa. Pensé que la silla no era solo dibujo, sino un portal, una invitación a algo que no quería aceptar. En un momento de desesperación, pensé en tirar el sillón, cambiar los muebles, redecorar, pero sabía que no servía. El cuadro ya estaba en mi mente, la silla era parte de mi ansiedad. No sé si era maldición, advertencia o solo miedo convertido en realidad. Mi salud mental empezó a fallar. Perdí apetito, sueño, concentración. Evitaba hablar con alguien. Me aislé por miedo a que la presencia viera debilidad. Prestaba atención a cada detalle, sonido y sombra. Era vigilancia constante que me consumía. El miedo dejó de ser sentimiento y se volvió presencia real en mi casa y mente. Una tarde lluviosa intenté fotografiar la sombra en la pared para probar que era real. Tomé varias fotos, pero en todas la sombra desaparecía. Era como si la cámara no la captara. Existía solo para mí. Me frustré y desesperé. No era solo miedo, era tormento invisible. Intenté dejar el pasado atrás. Cambié de casa y ciudad para empezar de nuevo. Al principio pensé que mejoraría, pero no. La sombra apareció en nuevos lugares, formas distintas. La silla se convirtió en símbolo de lo que no podía escapar. Algo en mí cambió para siempre, y el tiempo no cura. Con el tiempo, la sombra no necesitaba estar presente para atormentarme. Aparecía en sueños, pensamientos, escalofríos. Sentía que, aún lejos, la silla me vigilaba. Mi mente era receptáculo de algo que no debía existir. No conté a nadie por miedo a parecer loco o peor, que también vieran lo mismo. Me sorprendía mirando sillas vacías en público, evitando sentarme como si fueran portales. En un café rechacé una silla junto a la ventana porque parecía la del cuadro. Un amigo me preguntó si estaba bien y solo sonreí forzado. Tenía vergüenza y miedo, pero sabía que esa silla y sombra cambiaron mi vida. Casi un año pasó desde el tratamiento. Parece que viví 2 vidas, antes y después de la silla en mi mente. Intento ser racional,
aferrarme a lo real, pero la línea entre la cordura y la locura es delgada. Sigo sintiendo la presencia, a veces más fuerte, a veces débil. Sé que mientras vea una silla vacía, ese cuadro invisible estará ahí esperándome. Nunca volví a la clínica ni quiero. Para el doctor Cayo y otros, nunca existió nada. Yo llevo esa cosa conmigo. Es una marca que no se borra, un pedazo de mi mente atrapado en la sala 2. Pienso si fue aviso, marca de sufrimiento o solo mi miedo. Pero cambió mi vida. Pienso si habría sido mejor ir al dentista antes o aguantar el dolor. Quizá nunca habría aparecido. O quizá siempre estuvo esperando para mostrarse. Desde entonces, mi relación con salas de espera, cuadros y sillas vacías cambió. Veo cosas que no debería ver. Siento presencias que no debería sentir. No puedo huir. Hoy temo cualquier sala de espera, cuadro o silla vacía que siempre espera que me siente. No sé si es invitación o amenaza. Solo sé que no puedo negarme ni ignorar. Para quien no lo vivió, esto suena loco, pero yo viví. Esa silla y sombra son parte de mi vida. Silenciosas, invisibles, eternas. Sueño con la sala 2, el cuadro, la silla. En esos sueños, me siento y la sombra me observa. A veces siento que si me muevo, pasa algo. Quedo quieto intentando entender. Despierto sudando y el miedo no desaparece. Esa cosa hizo de mi mente su casa, y yo soy un visitante eterno. Me pregunto si otros pasaron lo mismo y no contaron. Si hay alguien que ve un cuadro o silla y ve lo que no debería. Me pregunto si es maldición o miedo hecho realidad. Quizás solo sea metáfora de lo que siento, pero el peso es más que metáfora, es presencia real, historia que no puedo borrar. No sé cómo termina esta historia. Quizá no tenga fin. Quizá esa silla siempre esté conmigo, aviso silencioso o compañía indeseada. Sé que mi miedo a dentista cambió. Ya no es miedo al dolor, es miedo a lo inexplicable, lo invisible pero real, al menos para mí. Si alguien lee esto y piensa que estoy loco, está bien. Puede creer que invento o exagero, o que fue ansiedad. Pero sé lo que viví y siento. Mientras viva, esa silla invisible estará ahí, esperándome. Y aunque tenga miedo, sé que no puedo cerrar los ojos. A veces, la realidad es más extraña de lo que imaginamos. Siempre he preferido no hablar mucho sobre mi infancia. No es por vergüenza, sino porque algunas cosas son demasiado difíciles de explicar. Desde pequeña, escuchaba una voz que salía de la despensa de la casa de mi abuela. No era una voz clara, era como un susurro que decía Isabela, y me dejaba inquieta. Nunca le conté a nadie. Pensaba que era cosa de niños, pero incluso de adulta, esa voz seguía apareciendo de vez en cuando, como un eco insistente. La casa de mi abuela era sencilla, un lugar que visitábamos en las vacaciones, con olor a comida casera y muebles viejos que crujían. La despensa estaba en una esquina de la cocina, una puertita de madera que se abría solo para sacar alimentos. No tenía nada de especial, solo unos estantes poco profundos con latas y bolsas de arroz o azúcar. Pero para mí, esa puerta siempre fue más que eso. Era como una entrada a algo que no entendía. Crecí tratando de ignorar esa voz. Con el tiempo, me mudé, estudié, trabajé. La vida siguió, y parecía que ese llamado quedaba atrás, pero a veces, incluso lejos, sentía un nudo en el estómago cuando pensaba en esa despensa. No sabía por qué, pero era como si algo estuviera esperando allí, detenido en el tiempo, solo para mí. Mi abuela falleció hace poco. Fue un golpe duro, sobre todo porque hacía años que no hablábamos bien. Aún así, decidí ir a su casa para ordenar sus cosas. Estaba vacía, con ese olor a encierro y silencio que tienen los lugares donde ya no vive nadie. Mientras limpiaba, sentí el mismo escalofrío de siempre al acercarme a la cocina. La despensa parecía llamarme, como antes, pero más fuerte.
Decidí abrir la despensa para limpiarla bien, quitar el polvo, revisar. En cuanto la puerta crujió, escuché, muy bajito, «Isabela, ayúdame», que venía de adentro. No lo podía creer. El corazón me latía con fuerza y me quedé congelada mirando ese espacio pequeño y vacío. Era imposible que hubiera alguien ahí. La despensa era poco profunda. Solo tenía estantes y nada más. Traté de buscar una explicación lógica. Quizás era mi mente, un recuerdo mal procesadome o incluso mi propia voz rebotando. Pero no. Esa voz tenía urgencia, un tono de súplica que no venía de mí. Me dieron ganas de salir corriendo, pero la curiosidad pudo más. Cerré la puerta y me quedé parada, escuchando el silencio. Todo parecía detenido, como si algo esperara una reacción mía. Esa noche no pude dormir bien. Sentía que la casa ya no era la misma. Algo había despertado. Cada pequeño ruido de la cocina me ponía alerta. Esa despensa que había sido solo un rincón más, ahora era el centro de todo. Intenté contarle a alguien, pero me costaba. No sabía cómo decirlo sin sonar ridícula. Al día siguiente, volví temprano. Llevé una linterna y abrí la despensa con cuidado. Revisé cada rincón, toqué las paredes, sentí el olor a humedad y madera vieja. No encontré nada extraño. Todo seguía igual, pero no podía sacarme esa sensación de estar siendo observada. No era imaginación, era algo real. Con los días empecé a notar otras cosas raras. A veces sentía una brisa helada en la cocina, aunque las ventanas estaban cerradas. Objetos pequeños caían sin motivo, y la voz seguía allí. A veces susurraba, a veces era casi un grito ahogado. Intenté grabarla, pero no se escuchaba nada, solo silencio. Empecé a dudar de mí misma. ¿Y si estaba perdiendo la cabeza? Fui al médico, le conté todo y me recetó algo para la ansiedad. Pero no era eso, lo sabía, no era ansiedad. Era algo distinto, algo que no sabía cómo nombrar, pero que me seguía, que me llamaba y no me dejaba tranquila. Busqué la ayuda de un conocido que dice saber de cosas fuera de lo normal. Fue a la casa, hizo unos rituales con velas y plantas. Dijo que la casa tenía una energía vieja, pesada, que tal vez había algo atrapado allí. No supe si creerle, pero lo que sentía no desapareció, solo se volvió más confuso. Una noche decidí quedarme más tiempo en la cocina. Me senté frente a la despensa, en silencio, y de repente, otra vez, «Isabela, por favor». Esta vez fue tan claro que me sobresalté, pero no sentí miedo, sentí pena. Era una voz con dolor, como si llevara mucho tiempo esperando. Quise entender, aunque no sabía cómo. Empecé a mirar la despensa con otros ojos. Ya no era solo un armario. Sentía que guardaba algo invisible, algo que me hablaba desde un lugar que no podía ver. Dejé de entrar a la cocina de noche. Tenía miedo, sí, pero también sentía una urgencia. Algo necesitaba de mí. Busqué información sobre la casa, sobre su historia. Hablé con vecinos y familiares. Descubrí que, hace muchos años, una joven había desaparecido por la zona. Nunca supieron qué pasó con ella. No se relacionaba con la casa directamente. Pero eso me dejó inquieta, como si todo estuviera conectado. ¿Y si esa voz era de alguien que había quedado atrapado allí? ¿Y si la despensa escondía algo que no se ve? Trataba de convencerme de que no era posible, pero todo lo que sentía, todo lo que oía, me decía otra cosa. La casa me estaba hablando, y yo no podía ignorarla. Una tarde, mientras limpiaba, sentí un peso en el pecho, una angustia que no venía de mí. Respiré hondo y casi escuché, «No olvides». Me quedé inmóvil. Dos palabras que sonaban como una advertencia o como un recordatorio importante. Quise anotarlo, pero no encontraba las palabras. En el trabajo, no lograba concentrarme. La voz me invadía. A veces sentía que había alguien cerca, aunque estuviera sola. Empecé a evitar ir a la casa, pero también sentía una necesidad fuerte de volver.
Era una lucha constante entre el miedo y la curiosidad. Volví una y otra vez, cada vez con más preguntas y menos respuestas. La voz no paraba. A veces sonaba más desesperada, otras más suave, pero siempre estaba ahí. Ya no era solo una molestia, era una presencia constante en mi vida. Le conté a mi madre. Esperaba que me dijera algo que explicara todo, pero se puso nerviosa, cambió de tema. Me dijo que no pensara más en eso, que lo dejara. Eso me hizo sospechar. Algo sabía, algo que yo aún no conocía. Una noche, dormía en la casa cuando me despertaron pasos en la cocina. Caminé en silencio hasta allí. La puerta de la despensa estaba entreabierta. No había nadie, pero el aire era denso, como si alguien acabara de estar ahí. La sensación era fuerte, como si algo me hubiera estado esperando. Desde entonces, las cosas comenzaron a cambiar. Sentía una presencia más fuerte, que no estaba solo en mi cabeza. Las voces venían acompañadas de sombras que veía por el rabillo del ojo, objetos que se movían solos, y una sensación constante de que no estaba sola, ni siquiera en el silencio. Intenté grabar las voces de nuevo, esta vez con más equipo, pero no pude captar nada. Era como si la presencia solo se manifestara para mí, en una frecuencia que nadie más podía alcanzar. Eso me aislaba más, porque no tenía pruebas, solo esa sensación y las voces que solo yo escuchaba. Busqué ayuda en internet, leí relatos similares, intentando entender si lo que vivía era común o algo fuera de lo normal. Muchos hablaban de fantasmas, energías atrapadas, pero nada me parecía una respuesta definitiva. Era como si estuviera frente a algo que no cabía en explicaciones simples. Cada día la voz era más desesperada, más urgente. Ayuda, por favor, no me dejes. Eran frases que me apretaban el pecho. Quería ayudar, quería entender cómo, pero no sabía por dónde empezar. La despensa seguía vacía, sin pistas, y yo sentía que estaba atrapada en un ciclo que no podía romper. Una vez, tratando de calmarme, le hablé en voz alta a la despensa. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? La respuesta fue un silencio aplastante, seguido de un susurro tan débil que casi no lo escuché. Aquí, estoy atrapada. Eso me dejó sin aire. La sensación de que alguien o algo estaba realmente allí dentro, escondido, era demasiado fuerte para ignorarla. Empecé a anotar todo lo que sentía y escuchaba, esperando armar un cuadro que tuviera sentido. Pero cuanto más escribía, más confundida estaba. La voz me hablaba de una manera que no podía descifrar completamente, como si pidiera ayuda para algo que ni siquiera sabía si podía salvar. También noté que a veces, cuando miraba la puerta de la despensa, parecía que tenía una neblina ligera, un brillo extraño que no combinaba con el resto de la cocina. Era como una sombra que se movía lentamente, casi imperceptible, pero que me hacía estremecer. A pesar del miedo, comencé a sentir una empatía profunda por esa voz. No era un espíritu vengativo ni algo para temer, sino alguien o algo atrapado y desesperado por ser encontrado y liberado. Eso me hizo querer enfrentar mi miedo, aunque no supiera qué pasaría. Decidí hablar con un sacerdote de mi ciudad, aunque no soy muy religiosa. Vino, hizo una bendición rápida, rezó algunas oraciones, pero dijo que no sentía nada maligno allí. Eso me tranquilizó un poco, pero también me confundió. Si no era algo malo, ¿qué era entonces? Poco a poco, entendí que esa voz y esa presencia eran parte de la historia de mi familia, algo que nadie se atrevía a enfrentar o contar. Tal vez la casa guardaba secretos que yo debía descubrir, y la despensa era solo el principio. En la noche, aún escuchaba los llamados, a veces palabras sueltas, otras veces pedidos completos, pero siempre el mismo ruego. Ayuda. Sentía que para esa presencia el tiempo no pasaba, que estaba atrapada en un momento que yo no podía alcanzar. Dudar de mi cordura era común, porque el miedo mezclado con la necesidad de entender me consumía. Quería contar a alguien,
pero sabía que si hablaba demasiado me tacharían de loca o inventora. Así que decidí escribir todo, para mantenerme cuerda, para sacar ese peso que llevaba. En medio de ese torbellino, a veces olvidaba el mundo exterior. El trabajo, las personas, todo parecía lejano cuando estaba en la casa de mi abuela. Era como si cruzara una frontera invisible que me conectaba con algo más grande, pero desconocido. Intenté ignorarlo, seguir mi vida, volver a la rutina. Pero la voz siempre regresaba, y con ella esa urgencia que no me dejaba en paz. Era como si yo fuera la única persona capaz de escuchar ese llamado y, quizás, la única que podía hacer algo. En uno de esos momentos tuve un sueño extraño. Vi la despensa llena de sombras, y en medio una figura femenina intentando liberarse, pero atada con cadenas invisibles. Desperté sudando frío, con el corazón acelerado, segura de que debía seguir intentando entender. No sé si la voz me dejará en paz algún día, o si esta historia tendrá un final claro, pero sé que mientras siga llamando, yo la escucharé, aunque sea para no sentirme tan sola en esta casa silenciosa. Intenté vender la casa, mudarme, pero algo dentro de mí lo impide. Es como si la despensa guardara no solo un secreto, sino una parte de mí que no puedo soltar, aunque quisiera. A veces pienso que esa voz es un pedido de ayuda hacia mí misma, una parte atrapada en el pasado que necesita liberarse. No sé qué es verdad, qué es memoria, qué es miedo. Lo que puedo decir es que desde niña, esa voz ha formado parte de mi vida, y ahora que volví a la casa de mi abuela, está más presente que nunca. No sé si encontraré respuestas, pero necesito contar esta historia, aunque nadie crea en ella. Al final, la despensa sigue vacía, pero la voz está ahí, y yo aún la escucho. Tal vez algún día entienda qué pasó realmente. Hasta entonces, estoy aquí, escuchando, esperando y tratando de no perder la poca cordura que me queda. Esta es mi historia y juro que es verdad. Nunca fui muy de plantas, la verdad. No es que tuviera algo en contra, pero siempre me parecieron más trabajo que beneficio. Trabajo en una oficina en Monterrey, y ahí tengo una compañera, Mariana, que es fanática de todo lo relacionado con plantas. Siempre habla de macetas, tipos de tierra, riego. Un día, sin venir a cuento, me regaló una plantita, diciendo que pensaba que quedaría bien en mi casa. Me dio pena rechazarla, así que la acepté. Era bonita, con unas hojas verdes bien brillantes. Me la llevé a casa ese mismo día y la puse en la sala, cerca de la ventana donde entra algo de sol por la mañana. Al principio la cuidé como se debe, la regaba con cuidado, seguía más o menos lo que Mariana me dijo. Pensé que sería algo simple, para alegrar un poco el ambiente. Pero a los 2 días, empecé a notar que las hojas estaban más grandes, como más vivas. Nada grave, pensé que era normal. Me fui a dormir sin preocuparme demasiado. Al tercer día, me di cuenta de que había crecido mucho. No sé cómo explicarlo, pero parecía haber duplicado su tamaño en pocas horas. Me dio un poco de susto. Pensé que tal vez era cosa mía, pero no. Las hojas se habían extendido y cubrían casi toda la maceta. Era raro, porque no conocía una planta que creciera tan rápido. Busqué información en internet, pero no encontré nada que se pareciera. En los días siguientes, siguió creciendo a una velocidad que no era normal. Las raíces ya sobresalían por la tierra y salían por el fondo de la maceta. Pensé en cambiarla a otra más grande o ponerla afuera, pero no sabía bien cómo hacerlo. Mariana no me respondía a los mensajes y tampoco quería quedar como un tonto preguntando cosas obvias. Empecé a sentirme raro cuando la miraba, incómodo, como si la planta me mirara de vuelta. Esa sensación fue aumentando. Era como si la planta se adueñara del espacio. Empezaba a sentirse agobiante, como si estuviera dentro de un matorral. Las hojas crecían hacia todos lados, algunas rozaban las paredes. Yo evitaba pasar cerca, porque cada vez que lo hacía, me sentía observado.
No era solo incomodidad. Era como si hubiera algo intimidante, como si la planta tuviera una presencia. Al 10º día pasó algo que me dejó helado. Estaba regando la planta cuando vi, entre las hojas de abajo, algo raro. Era un dedo seco, como momificado, atrapado entre las hojas. Me quedé paralizado. Lo recogí con cuidado y tenía una textura muy rara, como de plástico, pero al mismo tiempo parecía real, humano. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. No sabía qué pensar. No lo dudé. Tiré la planta a la basura. Toda. El vaso, la tierra, el dedo, todo. Cerré la bolsa con fuerza y la saqué a la calle. Sentí un alivio inmediato, como si hubiera sacado algo sucio de mi casa. Pensé que tal vez era una broma enferma de alguien, pero no encontré explicación. Volví a entrar con el estómago revuelto y traté de olvidarme del asunto, pero esa noche dormí mal, muy mal. Al día siguiente, noté algo raro. En una maceta vacía que tenía en el patio, había brotado una planta nueva. Se parecía mucho a la anterior. De hecho, era igual, solo que un poco más frondosa. Me acerqué y vi que las raíces ya empezaban a expandirse. Me dio un escalofrío. No entendía cómo era posible. Esa maceta estaba vacía, lejos del lugar donde tiré la otra. Era como si hubiera vuelto. La planta seguía creciendo. Las hojas parecían moverse solas, como si respiraran. A veces, al pasar cerca, sentía un olor a humedad, a moho, cada vez más fuerte. La casa se empezó a sentir pesada, como si algo invisible estuviera llenando el aire. Me dolía la cabeza y me costaba dormir. Intentaba no pensar en eso, pero la planta se hacía imposible de ignorar. Cada día más presente, más viva. Volví a escribirle a Mariana. Le conté todo lo que estaba pasando, pero no contestó. Tal vez no quería hablar conmigo, o tal vez no podía. Empecé a buscar en internet de nuevo, pero no encontraba nada parecido. La sensación de estar perdiendo el control me tenía tenso todo el tiempo. No quería que nadie más supiera. Tenía miedo de que pensaran que me estaba volviendo loco, pero lo que sentía era real. Con los días, la planta siguió creciendo. Ya las hojas cubrían casi toda la maceta, y las raíces habían atravesado el borde, empezando a invadir la tierra del patio. Intentaba mantenerme alejado, pero era difícil. Esa cosa parecía llamar la atención, un poco aterradora, como si tuviera vida propia. Me sentía cada vez más incómodo dentro de la casa y hasta perdí el apetito. No quería quedarme ahí, pero tampoco podía salir. Una noche me desperté a mitad de la madrugada con un olor fuerte, diferente a lo habitual. Era como algo podrido, pero no lograba saber de dónde venía. Me levanté, encendí la luz y miré hacia la maceta en el patio. La planta parecía más grande, más densa, como si hubiera crecido mientras dormía. Me quedé ahí parado, mirándola fijo, sin entender qué pasaba. Intenté no darle mucha importancia, pero el miedo me apretaba el pecho. En los días que siguieron, esa sensación mala solo creció. Sentía que me observaban todo el tiempo, aunque estuviera solo en la casa. Era una presencia silenciosa, que no hacía ruido, pero hacía que todo se sintiera raro. A veces, cuando pasaba cerca de la planta, sentía un escalofrío subir por la espalda. Evitaba mirarla directo, pero era complicado, porque quedaba en el patio, justo en mi línea de vista por la ventana. Empecé a notar detalles que antes no había visto. Por ejemplo, la planta crecía hacia la casa, sus hojas se extendían hacia las paredes, como si quisiera entrar. También escuchaba, algunas noches, un ruido leve, como si algo se moviera entre las hojas, un sonido muy bajo, casi inaudible, que me ponía nervioso. Traté de grabarlo con el celular, pero nunca pude captar nada. Una tarde, decidí cortar algunas hojas para tratar de controlar su crecimiento. Agarré unas tijeras y salí al patio, tratando de no pensar mucho. Cuando corté una hoja grande, sentí un escalofrío raro.
como si hubiera lastimado algo vivo. El olor se volvió más fuerte. De repente, una brisa fría cruzó el patio, aunque no había viento. Me quedé quieto, miré alrededor, pero no había nadie. Me paralicé unos minutos, luego entré rápido a la casa. Desde ese momento, empecé a evitar el patio. Cerré las ventanas que daban hacia ahí y traté de concentrarme en el trabajo y en las cosas de todos los días. Pero la planta seguía ahí, creciendo de una forma que no entendía. No dejaba de pensar en qué estaba pasando. Quise llamar a alguien para que viera lo que ocurría, pero tenía miedo de que no me creyeran. Una noche me desperté asustado por un ruido extraño que venía del patio. Parecía algo arrastrándose, un susurro muy bajo, casi una voz. Me levanté despacio, me asomé por la ventana sin que me vieran. La planta estaba gigante, ocupaba casi todo el espacio, y las hojas se movían, aunque no había viento. No grité, me quedé inmóvil, sintiendo que el corazón me latía en la garganta. No sabía qué pasaba, solo que no era normal. A la mañana siguiente, quería arrancar la planta para siempre, pero cuando salí al patio, la maceta estaba vacía. No había nada, solo tierra. Me quedé confundido, sin saber si había soñado o si era una broma. Busqué por todo el patio y no encontré ni una hoja. Me sentí aliviado y preocupado al mismo tiempo. ¿Sería que todo tenía que ver conmigo? ¿O estaba perdiendo la razón? En los días siguientes intenté seguir con mi vida normal, como si nada hubiera pasado, pero a veces sentía, por dentro, que la planta seguía ahí de alguna forma. En la cocina aparecía de vez en cuando ese olor raro. Por las noches escuchaba sonidos que no sabía explicar. No le conté a nadie porque tenía miedo de que me juzgaran. El miedo crecía, pero intentaba convencerme de que solo era mi imaginación. Un día, sin esperarlo, vi un pequeño brote verde en la maceta de la sala, donde había tirado la primera planta. No entendía cómo había pasado, porque puse tierra limpia y esa maceta estaba lejos del patio. El brote crecía rápido, igual que el otro. No quería creerlo, pero parecía que la planta había vuelto. Sentí un frío en la espalda y un nudo en la garganta. No sabía qué hacer, solo quería que todo terminara. Me quedé varios minutos mirando ese brote, sin saber qué hacer. Todavía era pequeño, pero tenía ese verde intenso, y los bordes de las hojas parecían moverse, como si respiraran. Pensé en arrancarlo ahí mismo, pero sentí una especie de temor, como si algo dentro de mí me dijera que no lo tocara. Me alejé tratando de mantener la calma, pero la verdad es que las manos me temblaban. La sensación era la misma que tuve cuando encontré el dedo. Esa noche me encerré en mi cuarto e intenté olvidarlo. Puse una película cualquiera, solo para hacer ruido, pero mi cabeza no salía de ese brote. Sabía que, igual que antes, iba a crecer rápido. La planta parecía tener voluntad propia, como si eligiera cuándo y dónde aparecer. Pensé en todo lo que Mariana me había dicho sobre esa especie, pero nunca me mencionó su nombre. Solo dijo que era exótica. Ahora, eso me sonaba más a advertencia. A la mañana siguiente, antes de salir al trabajo, fui a ver la maceta. El brote ya tenía 3 hojas, y se podían ver las raíces finas expandiéndose por la tierra como venas. Pasé el día nervioso, distraído, saltando ante cualquier ruido. Revisé el celular 1000 veces esperando una respuesta de Mariana, pero nada. Me empecé a preguntar si todo era casualidad o si ella sabía algo desde el principio. Cuando regresé a casa al anochecer, la planta ya era demasiado grande como para ignorarla. Había duplicado su tamaño desde la mañana. Me quedé paralizado en la puerta de la sala, sintiendo que esa sensación de ahogo volvía. Lo mismo que con la primera. El aire parecía denso, difícil de respirar. Pensé en arrancarla otra vez, pero cuando me acerqué, sentí ese escalofrío horrible, como si me advirtiera. Di 2 pasos atrás, sin pensarlo. La planta no se movió, pero lo sentí igual. Esa noche dormí mal. Soñé que las raíces salían de las paredes y subían por mis piernas mientras yo trataba de gritar,
sin poder. Me desperté empapado en sudor, con el corazón acelerado. Fui a la sala, y la planta estaba ahí, como siempre. Pero había algo nuevo, una hoja caída en el suelo, con una mancha roja en el centro. Me acerqué y juro que parecía sangre seca. Sentí náuseas, pero me contuve. Agarré la hoja con una servilleta y la tiré directo a la basura. Después me lavé las manos muchas veces, con fuerza. Me senté en el sillón y me quedé mirando la maceta, tratando de racionalizar. Pensé que tal vez me había cortado sin darme cuenta, o que era pintura, pero no. En el fondo sabía que no era eso. No tenía explicación lógica, y ya estaba cansado de fingir que era casualidad. Algo andaba mal, muy mal. Durante el día traté de no pensar en eso, enfocándome en el trabajo. Pero era difícil fingir normalidad cuando tenía miedo de volver a casa. Dejé de contarle a la gente. Me sentía paranoico, revisando el celular todo el tiempo para ver si Mariana decía algo. Nada. Busqué más información, pero no logré identificar la planta. Parecía que no existía, como si fuera única, o peor, hecha a propósito. Al final de la tarde, antes de salir del trabajo, recibí un mensaje anónimo. Solo decía, no debiste tocarla. Se me heló la sangre. Miré alrededor, pero todo parecía normal. Respondí enseguida, ¿quién sos? Pero no hubo más mensajes. Lo borré por impulso, y luego me arrepentí. Al llegar a casa ya era de noche. Entré con cuidado, paso por paso. La planta seguía en el mismo lugar, pero el olor era más fuerte, más agrio, más viejo. Esa noche fue la peor. A eso de las 3 de la mañana, me despertó un sonido que venía de la sala. Era como una respiración. Un sonido bajo, constante, profundo. Me quedé quieto en la cama, sin moverme, con el corazón latiendo en la garganta. No salí del cuarto. Puse el celular a grabar, lo dejé en la puerta y me tapé con la sábana. Después escuché la grabación. El sonido estaba ahí. Respiración, lenta, regular, como si alguien durmiera del otro lado. Pero yo vivía solo. Al día siguiente me sentía agotado, como si no hubiera dormido nada. El olor era más fuerte que nunca, y empecé a sentirme mareado. La planta cubría más de la mitad de la maceta y empezaba a colgar por los lados, como si quisiera salir otra vez. Pensé en prenderle fuego, pero no tuve valor. ¿Y si empeoraba? ¿Y si se propagaba? Pensé en irme, dejar la casa, pero una parte de mí sabía que no iba a servir, que de alguna manera me iba a encontrar otra vez. Esa tarde decidí ir a la casa de Mariana. Nunca había estado, pero recordaba más o menos la zona porque una vez me dio un aventón. Di vueltas por varias calles hasta que algo me sonó familiar. Encontré la casa, o al menos eso creo, pero estaba abandonada. El portón oxidado, el pasto crecido, las ventanas cerradas con tablas. Golpeé las manos, llamé, pero nadie respondió. El lugar parecía estar vacío desde hacía meses. Rodé por un costado y miré por una rendija en la pared. El patio estaba tomado por plantas, pero no era un jardín común. Eran de la misma especie que la mía. Había varias macetas, algunas rotas, otras con raíces saliendo y rompiendo el piso, como si todo hubiera sido absorbido por esa vegetación extraña. Se me revolvió el estómago. Pensé en entrar, pero el miedo me paralizó. Volví al auto con el corazón en la garganta y manejé sin mirar atrás. Cuando llegué a casa ya estaba oscureciendo, y por más que intentaba, no podía abrir la puerta a la primera. Me temblaban las manos. Apenas podía meter la llave en la cerradura. Al entrar, todo estaba oscuro y en silencio, pero el olor era insoportable. La planta ahora cubría el mueble de la sala y sus ramas se arrastraban por el piso, acercándose al pasillo, como si hubiera crecido en mi ausencia. Cerré la puerta de golpe y fui derecho al cuarto. Cerré todo con llave y me senté en el piso, con la cabeza entre las manos. Traté de pensar con claridad. Pensé en llamar a alguien, grabar un video, subir algo a internet.
Pero cada vez que lo pensaba, una voz en mi cabeza me decía que no lo hiciera, que nadie me iba a creer. Peor aún, que si alguien lo veía, también se vería afectado. La planta no quería ser expuesta. Empecé a sentir que la intruso era yo, no ella. Dormí con la luz prendida y la puerta trancada con un mueble. A eso de las 2 de la mañana escuché un crujido, como si se rompiera madera. Salté de la cama y me asomé al pasillo. La planta había roto parte del estante y crecido sobre él. Las hojas se abrían lento, como si respiraran. Me dieron ganas de llorar. Eso ya no era una planta, era una cosa viva, consciente. Volví al cuarto y empujé el armario contra la puerta. No dormí más. Al día siguiente no fui al trabajo. Llamé diciendo que estaba enfermo. En realidad, ya no sabía cómo explicar lo que estaba pasando. La maceta había desaparecido. Ahora las raíces salían directamente del piso, como si hubieran perforado la casa y estuvieran brotando desde adentro. Me senté en el sillón y me quedé mirando eso durante horas. A veces las hojas se movían solas. En un momento, vi como una se abría y, en el centro, había algo oscuro, como un ojo. Traté de no volverme loco. Saqué el celular, le tomé una foto, pero cuando la vi en la galería, solo aparecía una maceta seca. Nada raro. Hice un video. Lo mismo. Todo normal. Como si esa cosa no existiera para las cámaras. Solo se mostraba en vivo. Era yo y ella. Nadie más. Y yo estaba solo en esto. Pasé los días siguientes en silencio, aislado. No tenía fuerzas para llamar a nadie, mucho menos para salir. Solo observaba cómo crecía. La planta parecía entender mis movimientos. Si me acercaba con algo en la mano, una tijera, un cuchillo, un encendedor, las hojas se replegaban y las raíces se tensaban, como músculos. Pero si me quedaba quieto, ella también lo hacía, como si estuviera esperando algo, una rendición, tal vez. Empecé a soñar cosas raras cada vez más seguido. Una de esas noches soñé con Mariana. Estaba acostada en un campo oscuro, cubierta por raíces, con los ojos abiertos, pero sin parpadear. Cuando me acerqué, susurró algo que no logré entender. Solo una palabra se repetía: vuelve. Me desperté llorando, con la garganta seca. Fui a la sala y la planta estaba ahí, quieta, como siempre. Pero había un brote nuevo saliendo del suelo, cerca de la puerta. Otro más, como si nunca fuera a terminar. Hoy se cumplen 20 días desde que me regalaron esa planta. Ya no sé cómo es vivir sin verla crecer a mi alrededor. La casa está tomada, casi no entra luz natural. Las raíces suben por las paredes. No intenté más deshacerme de ella, solo la observo. Es como si hubiera aceptado, pero a veces me encuentro pensando, ¿y si esa planta no fue un regalo? ¿Y si Mariana solo la pasó? Porque ahora entiendo. Algún día me va a tocar dársela a alguien. Siempre me ha gustado caminar por lugares donde casi nadie pasa. No soy de los que le tienen miedo a la oscuridad. Al contrario, creo que la noche trae una calma que no existe en la ciudad. Aquí en Nuevo León, cerca de donde vivo, hay unos caminos rurales que cruzan zonas de monte y ranchos viejos. Suelo salir a caminar de noche, solo con una linterna, para alumbrar el camino y buscar detalles nuevos. Fue en una de esas caminatas que me pasó algo que hasta hoy no logro entender. Aquella noche iba por un camino de tierra que conozco bien. El cielo estaba despejado, con pocas estrellas, y el aire olía a monte seco. De repente, vi una casa vieja, abandonada, casi oculta entre los árboles y la maleza. Me detuve a unos 10 metros de la puerta y, sin pensarlo mucho, apunté la linterna hacia una de las ventanas rotas. Solo por jugar, hice 2 señales de luz, como si estuviera saludando a alguien invisible. El silencio era total. Solo se escuchaba mi respiración y el crujir de las ramas secas bajo mis pies. Me quedé esperando, pensando que había sido una tontería.
Pero de pronto, desde dentro de la casa, alguien respondió. Fueron 3 destellos. Miré a mi alrededor, rápido. No había nadie. Estaba solo, eso lo sabía bien. Mi corazón se aceleró, pero no por miedo. Era una mezcla rara de sorpresa y curiosidad. Apunté la linterna hacia un lado del camino y seguí mirando la casa. No se veía mucho, solo sombras y la estructura medio caída. Pensé que podría ser un reflejo, algún vidrio roto que jugaba con la luz. Pero no, aquello tenía intención. 3 señales después de las 2 mías, como si alguien, o algo, estuviera respondiendo. Desde adentro de esa casa que, a simple vista, parecía completamente vacía. Me acerqué despacio, con duda. Trataba de escuchar algo que me confirmara si había alguien adentro, pero solo se oía el viento entre las ramas. Sentí algo extraño, como si esa casa estuviera pendiente de mí, esperando. Era imposible ignorarlo. Una parte de mí quería acercarse más, asomarse, pero otra me decía que no debía seguir. Volví a encender la linterna y traté de mirar dentro, por una ventana cercana. El vidrio estaba hecho pedazos, pero alcanzaba a ver lo que parecía una habitación llena de polvo, con muebles cubiertos por sábanas viejas. No se notaba presencia de nadie. Aún así, esa sensación de que algo me observaba no se iba. Y entonces sentí un olor raro, mezcla de moho con algo quemado. Fue rápido, pero me hizo retroceder. Volví a mirar por la ventana. Otra vez, 3 destellos, claros, como si eso quisiera seguir el contacto. Decidí responder de nuevo, con 2 destellos. Ya no parecía un juego. Mi cabeza empezó a llenarse de dudas. ¿Estaba imaginando cosas? ¿De verdad había alguien dentro? Era difícil de creer, pero esa respuesta tan precisa no parecía una coincidencia. Empecé a respirar con dificultad, el pulso acelerado. Sentía ganas de salir corriendo, pero también una necesidad de entender qué era eso. Estaba en medio de la nada, solo, hablándole con luz a algo que no podía ver. La adrenalina mezclada con el miedo me paralizó un momento. De pronto, la linterna se apagó sola, y el frío aumentó. Intenté prenderla, pero la batería había muerto de golpe. Fue ahí que decidí alejarme. Mientras me alejaba, sentí como si algo caminara detrás de mí. No vi nada, pero el cuerpo se me tensó. La casa, aunque ya quedaba atrás, parecía emitir algo, como un llamado. Caminé rápido hasta el auto. No quise correr, pero estaba al borde. Solo cuando cerré la puerta y arranqué, logré respirar con normalidad. Desde aquella noche, no volví por ese camino. Paso lejos, y aún así, cada vez que estoy cerca, el corazón me late fuerte. A veces, en el silencio, recuerdo los destellos, y esa sensación de que algo me miraba. Lo conté a algunos amigos, pero nadie me cree. Tal vez fue mi imaginación, pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí, y sigo preguntándome, ¿qué era eso que me respondió desde la casa abandonada? Después de aquella noche, mi rutina cambió. Antes me gustaba explorar lugares por la noche, pero empecé a evitar la oscuridad. Caminaba con más cuidado, siempre mirando hacia atrás, desconfiando de cualquier sombra o ruido. Cuando cierro los ojos, a veces todavía veo esos 3 destellos en la ventana de la casa. Puede parecer tonto, pero es difícil olvidar ese tipo de contacto. No soy de creer en cosas raras, pero eso me afectó de una forma que no esperaba. Al día siguiente le conté a un amigo que también es aventurero, y se rió, diciendo que debía estar cansado, o que la linterna reflejaba algo. Tal vez tenga razón. Yo mismo he tratado de convencerme de eso muchas veces, pero lo que más me incomoda es que estaba solo, y el silencio a mi alrededor era absoluto. No había nadie en la carretera, ni coches, ni animales grandes. Eso no parecía una coincidencia. Pasé unos días pensando si debía volver para entender mejor lo que pasó. Cogí la linterna y salí de casa para eso, pero algo me frenaba. Una mezcla de miedo y desagrado.
como si supiera que era mejor dejar las cosas como estaban. No soy de buscar problemas, solo me gusta caminar y conocer sitios nuevos. Pero esa sensación de ser observado me cambió, me hizo más precavido. Una noche soñé con la casa. Todo estaba oscuro, pero sabía que alguien estaba adentro, esperándome. En el sueño, hice 2 destellos con la linterna, y la respuesta fueron 3, pero esta vez sentí que no era un juego. Era una advertencia o una llamada de ayuda, no supe bien. Me desperté sudando y con el corazón acelerado. Esos sueños se repitieron, siempre con la misma sensación extraña de que algo no estaba bien. Con el tiempo noté que cuando estaba cerca de esa carretera, mi celular empezaba a fallar. La pantalla temblaba, la batería se agotaba rápido y perdía señal. Pensé que era normal en zonas rurales, pero pasaba solo cuando me acercaba a la casa abandonada. Era como si algo allí interfiriera con la tecnología o con mi propio aparato. Eso aumentó mi incomodidad. Nunca había visto algo así. También empecé a sentir una presión en la cabeza cuando pasaba cerca de la casa. Un dolor leve pero constante, como si estuviera nervioso sin razón. Traté de analizar mis sentimientos para saber si todo era real o producto de mi imaginación cansada. Pero aunque intentaba convencerme de que era cosa mía, esa sensación no desaparecía. Una vez fui a la carretera de día para ver la casa con calma. Quería saber si alguien podía vivir ahí sin que yo supiera. No encontré nada, solo basura vieja, muebles rotos y mucha maleza. Era exactamente lo que imaginaba, abandonada, pero aún así, la sensación de que algo estaba dentro no se fue. Fue raro, porque de día parecía solo una casa vieja, pero de noche parecía cobrar vida de una forma que no podía explicar. Se lo conté a mi mamá, que siempre ha sido práctica. Me dijo que dejara de pensar en esas cosas, que mi mente estaba inventando historias. Tal vez tenga razón, pero a veces siento que no puedo simplemente olvidarlo. Hay algo ahí, algo que quiere ser notado, y eso me inquieta. No sé qué es ni si quiero saber, pero la sensación no me abandona. Con el tiempo evité pasar por esa carretera cuando oscurecía. No quería sentir ese frío en la espalda, ese escalofrío inesperado. A veces, cuando paso en coche, miro hacia la casa y por un instante juro ver una luz tenue parpadeando. Pero cuando intento enfocarla, la luz desaparece. No sé si es un reflejo, un efecto de mi mente cansada, o si realmente hay algo ahí. De todas formas, no me siento seguro para volver. Un día, mi amigo insistió en que lleváramos una cámara para registrar lo que pasaba. Pensé que era buena idea. Tal vez así podría probar que no estaba inventando. Fuimos a la carretera con la cámara y caminamos hasta la casa. No pasó nada en ese momento. Ni destellos, ni luces. Solo silencio y viento moviendo los árboles. Nos fuimos frustrados, con la cámara llena de fotos que parecían demasiado normales para asustar. Cuando llegué a casa esa noche, conecté la cámara a la computadora para ver las imágenes con más calma. La mayoría estaban demasiado oscuras o movidas, como si la cámara hubiera tenido problemas para enfocar. Pero una de ellas me llamó la atención. Era una foto tomada desde la ventana, la misma de siempre. En una esquina, casi escondido en la sombra, parecía haber algo parecido a un rostro. No era claro, pero se notaban 2 puntos más brillantes donde estarían los ojos. Se me erizó la piel. Le mostré la foto a mi amigo al día siguiente. Se quedó callado unos segundos y dijo que probablemente era una mancha o un reflejo, pero vi en su cara que también se incomodó. Le pedí que subiera el contraste de la imagen, y cuando lo hizo, el rostro se hizo más nítido. Era una expresión extraña, como una leve sonrisa. No parecía amenazante, pero tampoco se veía humano. Entonces me dijo que borrara la foto. No la borré. La guardé en un pendrive y la escondí en el fondo de un cajón, pero nunca quise volver a mirarla. A veces, con solo recordarla, me volvía esa presión en la cabeza, como si algo me empujara a regresar a ese lugar.
Dejé de caminar de noche. Dejé de pasar por esa carretera. Empecé a tener insomnio. Me despertaba sobresaltado, siempre después de soñar con la ventana parpadeando. Aquello se volvió una obsesión silenciosa. Ya no hablaba del tema con nadie. Un día, revisando mis cosas, noté que el pendrive ya no estaba. Le pregunté a mi hermana, que a veces revisa mis cajones, pero me dijo que nunca lo había visto. Busqué por toda la casa y no apareció. Fue como si hubiera desaparecido solo. Eso me puso nervioso. No por la foto en sí, sino por el hecho de que algo que me daba miedo desapareciera sin explicación. Desde entonces, tengo la sensación de que alguien entra en mi cuarto cuando no estoy. Empecé a cerrar la puerta con llave, algo que nunca hacía. Incluso puse una silla detrás como traba durante la noche, solo para sentirme más seguro. Pero aún así, a veces me despertaba y la silla estaba caída. Le pregunté a mi mamá y a mi hermana si alguien había entrado, pero lo negaban. Me cuesta creer que la silla se caiga sola tantas veces. Siempre oigo crujidos en el piso del pasillo, como si alguien caminara despacio por ahí. Decidí hacer una prueba. Dejé mi celular grabando durante la noche, apuntando hacia la puerta. Por la mañana, cuando revisé el video, se detenía exactamente a las 2:43. Después de eso, solo una pantalla negra. No hubo ruidos, ni movimientos, ni nada que explicara el fallo. Y lo más raro, en el historial de archivos, el video aparecía como eliminado. Yo no lo borré. No hay forma de que eso haya pasado por accidente. Me desperté sudando, con una presión extraña en el pecho. Llevé el celular a un técnico y me dijo que todo estaba bien, sin virus, sin fallas. Según él, si el video fue borrado, tuvo que ser manualmente. Eso me dejó aún más paranoico. Empecé a pensar si tal vez hacía cosas dormido, como sonambulismo, pero nunca me había pasado. Aún así, puse una traba extra por dentro de la puerta y apilé 2 sillas. No por seguridad, sino por la necesidad de sentirme protegido. Una noche, me despertó una luz parpadeando en la pared de mi cuarto. Miré a mi alrededor y la linterna estaba en el cajón, apagada, pero la luz venía de la ventana, como si alguien estuviera afuera. Me levanté con cuidado y fui a mirar. No había nadie, solo la calle vacía, pero en el vidrio de la ventana había una marca, como de un dedo, dibujando 2 círculos. Parecían unos ojos, o un símbolo. La limpié, pero al día siguiente la marca estaba otra vez. Para entonces ya no sabía qué era real y qué era producto de mi mente. Intenté alejarme del tema, dejar de pensar, pero cada vez que lo hacía, algo volvía, un sueño, un ruido raro, un fallo en el celular. Una noche soñé que regresaba a la casa, y la ventana parpadeaba sin parar como suplicando atención. Me desperté con los ojos llorosos y la sensación de que había dejado algo sin terminar. Decidí contárselo todo a un tío mío que vive en el campo y una vez me habló de cosas raras que vivió. Me escuchó con atención, sin interrumpir. Al final solo dijo, si te respondió, es porque ya te vio y ahora sabe dónde estás. Esa frase se me quedó grabada. Nunca volví a dormir tranquilo. Traté de hacer mi vida normal, pero algo cambió desde aquella noche en la carretera. Algo que todavía me acompaña. Después de hablar con mi tío, pasé días sin poder dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo me observaba. No era una simple sensación. Era como si alguien estuviera esperando algo de mí, como si yo hubiera empezado algo que no debía. Empecé a evitar la ventana de mi cuarto. Cerraba las cortinas y ponía una toalla encima, solo para no ver nada que me recordara a esa casa. Un fin de semana, mis padres se fueron de viaje y me quedé solo en casa. El sábado en la noche, alrededor de las 2:30 de la madrugada, me desperté y vi que la luz del pasillo estaba encendida. Estaba seguro de haberla apagado antes de dormir. Me levanté despacio y fui hasta la puerta. Estaba cerrada por dentro, con la silla aún en su lugar, pero la luz seguía encendida. Cuando abrí la puerta, no había nadie.
solo el pasillo vacío y el aire frío, como si alguna ventana estuviera abierta. Fui hasta el final del pasillo, revisé todas las ventanas y estaban cerradas. Al volver a mi cuarto, la silla que estaba trabando la puerta se había caído. Me quedé congelado unos segundos. Eso ya me había pasado antes, pero verlo con mis propios ojos me dio un miedo distinto. Me senté al borde de la cama sin saber si intentar dormir o esperar a que amaneciera. Al final, me cubrí entero con la cobija y respiré hondo. A eso de las 2:47 escuché un sonido como el de una linterna parpadeando. 3 destellos, dentro de mi cuarto. Yo no tenía ninguna linterna encendida. El sonido fue claro, como si estuviera a unos metros de mí. Me levanté de golpe, prendí la luz y no vi nada. La linterna seguía en el cajón, apagada. El celular estaba sin batería. Todo mi cuerpo temblaba. En ese momento, entendí que lo que había empezado en esa carretera no se había quedado ahí. Se vino conmigo. Al día siguiente fui hasta la carretera, de día. Estacioné lejos y caminé hasta la entrada de la casa. Estaba igual, o tal vez peor, más cubierta de maleza. Miré desde lejos, sin atreverme a acercarme demasiado. La ventana seguía ahí, vacía, oscura. Saqué la linterna y con el corazón latiendo fuerte, apunté a la ventana e hice 2 señales. Esperé. Nada. Esperé un poco más. Y entonces, sin aviso, vinieron 3 destellos. Claros, como antes. No sé explicar por qué, pero me acerqué a la casa. Entré despacio, por una puerta que ya estaba entreabierta. Por dentro todo seguía igual. Muebles cubiertos, polvo, olor a humedad. Silencio total. Caminé hasta la habitación de la ventana. Era un cuarto pequeño. En el suelo, había huellas sobre el polvo, como si alguien hubiera estado caminando ahí hace poco. Iban hacia el centro de la habitación y desaparecían. No llevaban a ninguna puerta. Solo se esfumaban. Sentí un peso en el aire, como si el ambiente estuviera espeso. El silencio era absoluto, y aún así sentía una presencia conmigo. Me quedé parado, esperando que algo pasara, y entonces, justo al lado de mi oído, escuché una respiración, lenta, profunda, como si alguien estuviera detrás de mí. Me di vuelta de golpe, pero no había nadie. Salí corriendo de la casa sin mirar atrás. Nunca más volví. Desde ese día, evito cualquier camino rural. No le conté esta segunda parte a nadie, ni a mi amigo ni a mi mamá. Solo de recordarlo se me revuelve el estómago. A veces me descubro mirando por las ventanas, incluso en lugares que no conozco, como si esperara ver un destello. Todavía me despierto a las 2:47 con el corazón acelerado. Ya cambié de celular, de linterna, incluso de habitación, pero esa sensación de que algo me observa nunca se fue. Como si, al responder, hubiera abierto una puerta que no se puede cerrar. He pensado en buscar ayuda, tal vez psicológica, tal vez espiritual, pero me da miedo que no me crean, o peor, que me digan que todo es real, que fui marcado, o elegido, o lo que sea. He intentado seguir con mi vida, trabajar, hacerlo de siempre, pero es difícil. A veces veo reflejos que parpadean en el espejo. A veces escucho la respiración cuando estoy solo, y cada noche, sin falta, me despierto a la misma hora. Así que si alguna vez estás caminando por una carretera de noche y ves una casa abandonada, no juegues con la oscuridad. No señales con tu linterna. No llames a lo que no entiendes, porque si hay algo allí puede que te responda. Y a veces, todo lo que esa cosa necesita es una invitación.